Muy buenos días, feliz sábado. ¿Descansaron bien todos? ¿Sí? ¿Desayunaron bien también? ¿No desayunaron bien? Tienen que desayunar muy bien porque vamos a hablar aquí muchas cosas muy importantes. Para nosotros es un gran gozo, una gran alegría estar con ustedes en este fin de semana. Vamos a estar hoy pues avanzando un poco en cómo funciona la estructura del plan de Dios. Estamos tomando solo algunos slides de los diferentes temas para que ustedes puedan tener una idea. Son más de 5,000 slides de PowerPoint que ustedes tienen acceso a través del código QR de su libro y ustedes lo van a poder descargar gratuitamente. Usted lo registra, pone su dirección de correo y sencillamente los descarga y los puede utilizar para sus grupos pequeños. Hoy vamos a tratar de ver a grandes rasgos la estructura del programa a través de todo el día. Les animamos, yo sé que va a ser una tanda fuerte para ustedes, para nosotros pues mucho más, que estamos aquí gastando un poco de energía en todo esto, pero quiero animarles a escuchar todo el programa para que ustedes puedan entonces tener una idea clara al momento que se animen a trabajar con este proyecto. Antes de iniciar, quiero de nuevo presentarme delante de nuestro Dios para que tome el control de toda esta actividad. Ustedes inclinan sus rostros, yo me presento aquí delante de nuestro Dios. Querido Padre bueno, en esta hora, oh Señor, en este tu día santo, en este lugar que es ahora un templo donde tú puedes habitar, queremos pedirte, oh Dios, que una porción de tu doble espíritu, una doble porción de tu espíritu pueda estar aquí en medio de nosotros. Bendice de manera especial cada hermano que ha venido aquí, cada familia, oh Dios, sé con ellos. Queremos pedirte, oh Dios, que todo lo que tratemos aquí nos ayude a conocer aún más tu plan de salvación y nos capacite, oh Dios, para tener el tacto, para tener la argumentación necesaria para poder alcanzar a nuestros amigos, nuestros relacionados, a los incrédulos profesionales, no importa su rango, no importa dónde se encuentren, que nosotros podamos, oh Señor, alcanzarlos y podamos guiarlos a la salvación en Cristo Jesús. Bendice esta asociación, bendice a su presidente, el pastor Cosme, a todo su equipo administrativo, al pastor Guadalupe, que nos ha invitado a estar con nuestros hermanos acá, y queremos pedirte, oh Dios, que este esfuerzo tú lo puedas multiplicar y que sea de gran bendición para las personas que serán alcanzadas al reino de los cielos. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos anoche que id y hacer discípulos era ¿qué cosa? Un mandamiento. Si yo vengo todos los sábados a la iglesia y no hago discípulos, probablemente no estoy guardando todos los mandamientos, ¿cierto? Y probablemente entre guardar el sábado y hacer discípulos, yo creo que hacer discípulos es tan importante como guardar el sábado. ¿Sí? Ir y hacer discípulos. Anoche terminamos preguntando desde cuándo existe el Evangelio. Y decíamos que el Evangelio es eterno. Quiere decir que si el Evangelio es eterno, el Evangelio existe desde antes de nosotros existir, desde antes de existir el pecado, desde antes de existir los ángeles, existe ya en la mente de Dios el concepto de una buena noticia. Y la buena noticia del Evangelio es que Dios se ha animado a crear. Dios se ha animado a crear un universo, a crear ángeles, a crear criaturas libres, con libre albedrío, y ha decidido garantizar con su propia vida la eternidad de sus criaturas. Y a Dios le pareció que eso era una buena noticia. Y Dios sabía que la noticia del Evangelio iba a impactar positivamente a todo el universo. Y nosotros jugamos un rol muy especial en este tema. Apocalipsis 14:6 dice que el Evangelio es eterno. Anoche decíamos también que hay dos palabras claves en el discipulado personal. Una es la disponibilidad. ¿Estoy disponible para Dios?
o mi agenda personal no me permite conectar con Dios. No me permite estar disponible para la misión de Dios. Con mucha tristeza veo en nuestras iglesias cómo cambiamos un estudio bíblico por una reunión administrativa o por una junta. Y es terrible. Cristo abandona el trono para salvar un alma y nosotros cambiamos un alma por una agenda personal. Es tremendo, ¿cierto? En la mayoría de los casos no estamos disponibles. Y yo les decía a ustedes que una persona con 4 doctorados de teología que no esté disponible para Dios, a Dios no le sirve. Dios prefiere trabajar con el necio, el que sabe poco, pero que está disponible para salvar. Decíamos que Dios quiere una sola cosa, y lo ha dicho en su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Eso es lo que Dios quiere. Y esa es la voluntad de Dios. Y no se olviden de eso porque ahorita lo vamos a tocar en el servicio. Vamos a recordar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Él quiere. Esa es su voluntad. La segunda palabra es intencionalidad. Intencionalmente, de forma deliberada, estoy comprometido con el Evangelio. He hecho yo una lista de todas las personas que yo necesito ver en el reino de los cielos, empezando con mi pareja, mis hijos, las personas con las que trabajo, las personas que me rodean. Y saben, yo creo que el mundo cristiano perdió una palabra que para mí es clave, y esa palabra es compasión. Compasión. Si yo creo que hay una palabra que define a Dios, es la compasión. Dios tuvo compasión de nosotros. ¿Sí? Disponible. ¿Estás disponible? ¿Tienes la intención de trabajar para Dios? Los 2 retos a superar en el discipulado personal, uno es el aspecto relacional. ¿Cómo me relaciono? Anoche hablamos un poquito de eso. ¿Cómo me relaciono con las personas? Tenemos un empresario muy importante en Dominicana. Él está muy conectado con nuestra emisora. Lo invitamos a desayunar un día y lo invitó nuestro querido hermano Vladimir Polanco a un desayuno. Me invitaron a participar en el desayuno. Y esta es una persona de esos bien comprometidos con la Iglesia Popular. Una persona bien comprometida. Es un empresario muy importante que tiene temor de Dios. Y entonces me invitaron a desayunar con él. Y después que estuvimos hablando mucho tiempo, yo le decía a este señor, mira, la verdad que no tengo mucha relación contigo, pero sí te quiero decir algo que no debes olvidarte nunca. Las iglesias nunca te van a llevar a ti a la verdad. Y él se sorprendió. Nunca te van a llevar a la verdad. Es la verdad la que te tiene a ti que llevar a la iglesia. Tú no puedes darle la fidelidad a ninguna iglesia, incluida la mía, en la que yo me congrego, hasta que tú no hagas la tarea de identificar la verdad. ¿Dónde está la verdad? Y cuando tú encuentres la verdad, ahora tú sales a buscar la iglesia y dices, esta iglesia tiene la verdad, y compara sus creencias con la verdad. Y vas a hacer la tarea de buscar en todas las filosofías, en todos los sistemas de pensamiento, qué piensan. Y cuando encuentres la que tiene la verdad, entonces ahí tú le das el apoyo y la fidelidad. El Señor quedó tan impactado que el Señor está participando con nosotros en un grupo pequeño en nuestra querida iglesia de Gascue. Y esta semana pasada compró 400 libros del plan de Dios para regalárselos a sus empleados. ¿Cómo nos relacionamos con la gente? ¿Cómo nos amistamos con ellos? ¿Cómo los confrontamos? ¿Cómo tenemos el tacto de trabajar con ellos? El aspecto relacional es básico. Es el primer paso en la dinámica del evangelismo personal. Si yo siempre ando con una cara larga,
¿Conoce usted ese término, cara larga aquí, no? Cara. ¿Y usted cómo está? Yo estoy bien. ¿Y cómo está la iglesia? No, la iglesia está muy bien. Además, yo ya no peco, ya yo soy una persona perfecta. Pero los perfectos siempre andan así como que nunca sonríen. Es que la sonrisa, eso no es de gente santa, eso es para gente... ¿Cuántas personas usted cree que yo me voy a ganar al reino de los cielos con esa actitud? El apóstol Pablo decía que estén siempre gozosos. Gozosos. Ayer nos paramos en una farmacia, acá, nos atendió una joven, yo me paro con Jorge, él va a hablar un poquito de los testimonios de él ahorita, son muy interesantes. Entonces la saludamos, hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Entonces Jorge, que habla, me copia mucho, él habla pero más grueso todavía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se siente usted? Y ella dice, ustedes están imitando la voz, esa voz no es la de ustedes. ¿Sí te parece, cierto, verdad? Sí, estamos haciendo grandes esfuerzos. Entonces empezamos aquí a bromear con esta joven, Jerica. Y le decíamos, ¿y ese nombre Jerica? ¿Quién te puso ese nombre? Y nunca he escuchado ese nombre Jerica. Eso fue que tu mamá, su nombre empezaba con Y, tu papá con Ri. O sea, ¿cómo funciona el asunto? Fíjense que en un momento empezamos a ¿qué? A Y yo no andaba con un libro del plan de Dios, pero se lo hubiese encaquetado ahí mismo a Jerica. Pero al final le dijimos, la próxima vez que vengamos, vamos a venir con nuestras voces reales. Nos hicimos amigos. Es un intercambio. Es una relación que alegre. Tú vas a ganar a las personas cuando las personas digan, este tipo siempre está contento. ¿Por qué estás contento? Ah, yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Ven, y esto es bien importante, el aspecto relacional. Hablamos del aspecto magisterial. Una vez me relaciono con la persona, me hago amigo de la persona, ahora la pregunta es, ¿cómo le muestro el evangelio para que el tipo diga, wow, esto es una notición, yo quiero eso? El aspecto magisterial, ¿cómo enseño el evangelio? Bien, decíamos que nuestro amigo Felipe, Hechos 8:12, ¿qué hacía Felipe? Dice el texto. Anunciaba, y cuando anunciaba el evangelio, ¿qué pasaba con las personas? Se bautizaban. Y yo le preguntaba a ustedes, ¿y por qué eso no pasa hoy? ¿Por qué no pasa hoy? Probablemente no tenemos los Felipes modernos. La manera en la que estamos presentando el evangelio parece que no es una buena noticia. Algo está pasando porque el ser humano no ha cambiado nada, señores. Desde Caín y Abel a la fecha, el ser humano es exactamente el mismo. Ambicioso, codicioso, orgulloso. O sea, tiene un problema serio de corazón y el ser humano, todos los seres humanos necesitan el evangelio. Ahora, ¿dónde estaba la clave de Felipe? Y anoche no nos dio tiempo de ver este texto, pero miren cómo dice Hechos 8:5. ¿Pasó? Si no me lo pasa ya al siguiente slide. Ahí, ok. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Qué predicaba Felipe? Daniel y Apocalipsis predicaba. Predicaba del sábado. Predicaba de los 10 mandamientos. Predicaba a Cristo. A Cristo. Y el mayor error que nosotros podemos cometer como iglesia es no predicar a Cristo. ¿Ven? Esto es bien importante. Hablemos entonces hoy del contenido del programa. Anoche no nos dio tiempo, pero el contenido del programa inicia primero con un tema que nosotros insertamos porque entendíamos que es muy importante. Y ese tema se titula El problema del hombre. Luego
el propósito de la Biblia, por qué existe la Biblia. Luego, ¿por qué necesitas un Salvador? ¿Cuál es el problema de Dios? El amor incondicional de Dios, nosotros en Cristo y el supremo sacrificio de Cristo. Rápidamente vamos a ver cómo está estructurado el problema del hombre. No vamos a detenernos mucho porque son muchos slides. Yo solo quiero que ustedes vean el movimiento del programa. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del ser humano es que él no ha podido definirse. Los seres humanos no han podido definirse. Si usted le pregunta a cualquier persona qué es un hombre, usted se va a dar cuenta que no le va a poder responder la pregunta. ¿Qué es el hombre? Recientemente se hizo un documental aquí en los Estados Unidos. Yo sé que ustedes son parte de los Estados Unidos. Matt Walsh hizo un documental, ¿qué es una mujer? Y salió por todo Estados Unidos preguntando, ¿qué es una mujer? Y le preguntaba a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo. Se arrancó. America is buzzing. What is a woman? What is a woman? What is a woman? What is a woman? Audiences are raving about Matt Walsh's What is a Woman? The Daily Wire reporting that this was the biggest live streaming event in company history. The documentary is extremely well produced. This movie is a wild ride. Amazing. Easily one of my favorite documentaries. It's fantastic. Become a Daily Wire subscriber and watch now. Elda, ¿qué es una mujer? Nadie le pudo dar respuesta. ¿Por qué no le pudieron dar respuesta? Porque el ser humano no ha podido ser, no ha podido ¿qué? Definirse. De hecho, los amigos homosexuales se molestaron con este tema. No sé si me puede pasar ahí la vista porque esto parece que no. Okay. Nadie pudo darle respuesta. Los amigos homosexuales se molestaron con esto. ¿Por qué? Porque le dice, si ustedes no saben qué es una mujer, ¿por qué ustedes quieren ser una mujer? ¿Sí? Este es un problema básico. No poder definir qué es el ser humano. Para yo definir al ser humano es como preguntarme, ¿qué soy yo? Parece que esto se... ¿Qué soy yo? Hay 4 preguntas que dicen que yo necesito saber para definir qué soy yo. Y esas 4 preguntas son, George, si quieres puedo ayudarme ahí. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el código moral que voy a usar mientras esté vivo? ¿Y cuál será mi destino? Este es el punto de partida para yo identificar qué es lo que yo voy a creer. De aquí es que arranca el problema. Porque mi problema es un problema existencial. Yo quiero saber por qué Dios me metió en este rollo de lidiar con ustedes que son pecadores. ¿Por qué estoy aquí? Esa es la gran pregunta del ser humano. ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué para mí la verdad es correcta y la mentira está mal? ¿Quién define los límites morales? O sea, yo necesito saber acerca de esto. Alex Rosenberg, que es uno de los principales ateos, ¿me tomaron la presentación allá? Ok, la van a reiniciar. Okay. Alex Rosenberg, uno de los principales ateos hoy en día, escribió un libro titulado Guía del ateo hacia la realidad. Guía del ateo. Él está escribiendo un libro para los ateos, para decirle a los ateos cuál es tu realidad. Y él en el libro responde, ¿existe Dios? Y él dice, no existe. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Lo que la física dice que es. ¿Cuál es el propósito del universo? No hay. ¿Cuál es el propósito de la vida? No tiene. ¿Por qué estoy aquí? Pura suerte. Interesante. Este muchacho que es ateo, le está diciendo a los ateos, esa es tu realidad. No hay propósito. O sea, si tú eres ateo, no busques propósito en la vida porque no lo hay. Durante los años 20, 2 de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia se realizaron aquí, en el observatorio del Monte Wilson,
cerca de Los Ángeles. Durante 8 años, el astrónomo Edwin Hubble fotografió y estudió el cosmos con el telescopio más grande del mundo. En 1923, Hubble confirmó que las misteriosas formaciones, llamadas nébulas, que se creían eran enormes nubes de gas, estrellas y polvo en el interior de la Vía Láctea, eran, en realidad, galaxias individuales ubicadas muy lejos de la nuestra. 5 años después, verificó que esas galaxias se alejaban unas de otras a velocidades fantásticas. Nuestro universo, considerado durante siglos eterno, estático y relativamente pequeño, se ampliaba más y más a cada segundo. Las implicaciones eran asombrosas. Si el universo se expande continuamente, eso significa que en algún momento en el pasado tenía que ser más pequeño y compacto. Si inviertes los movimientos expansivos de las galaxias y retrocedes en el tiempo, estas se acercan cada vez más unas a otras y finalmente llegas a un punto en el que tienen densidad y temperatura casi infinitas y no puedes ir más allá. Así que hay un principio, hay un momento determinado en el que todo empezó. Y eso es algo destacable porque hay un potente sentido teológico en ello. Y eso me intrigó porque soy agnóstico. Y si hubo un comienzo, un momento de la creación del universo, entonces había un creador. Y un creador no es compatible con el agnosticismo. E igual que no puedo creer que hubiera un creador, no puedo creer que todo esto pasara por azar, lo que implica que hubo un creador. Así que ya ves, es una situación sin salida. Y estoy atascado ahí. La incertidumbre de Robert Jastrow fue alimentada por... Ustedes luego verán el video completo, son 5 minutos, pero de todas maneras, en el programa tenemos videos de este tipo. Este señor está atascado porque él entiende que no puede ser las cosas como son sin la intervención de una fuerza especial, que usted la puede llamar Dios o lo que sea, pero él no quiere aceptar eso y terminó muriendo en el 2008 atascado. Entonces, es importante porque este es el punto de partida. O sea, el punto de partida es, ¿existe Dios? No existe. Y este es el primer tema, pues hablamos de los 4 tipos de modelos de existencia que hay hoy en día. La ilusión, la autocreación, la casualidad y la causalidad. Son los 4 modelos de cómo llegamos aquí. Y usted puede ser de cualquier nivel. Usted tiene que escoger uno de esos 4 porque solo son 4 y no hay más. Aquí lo explicamos en este tema. Hablamos también de la evolución, la singularidad, hablamos de la violación al método científico, hablamos también de la ley de la biogénesis, que establece que tú no puedes tener vida de algo que es inerte. Para yo tener vida, tengo que partir de algo que está vivo. Y esa es una ley científica. Y a nadie le ha importado eso. Todos los científicos se han hecho los locos, para decirlo en buen dominicano, y quieren presentar que la vida surge de la materia que ha evolucionado. Cuando hay una ley científica que se llama a sí mismo la ley de la biogénesis. También el concepto de las estructuras moleculares, de las estructuras multicelulares. Una hormiga, por ejemplo, que tiene una cantidad de células espectaculares, donde cada una tiene una función específica. Luego está el concepto de los 10 mandamientos. ¿Por qué somos seres morales si venimos de una estructura que no le importa lo moral? En otras palabras, si a mí me interesa el brazo del pastor Moreta, pues yo se lo arranco y me lo quedo con él. Aunque él se desangre, eso no es mi problema. Yo necesito superarme. La pregunta es cómo, a través de un proceso evolutivo de selección natural, donde los más grandes van tomando cosas, cómo llega al final, tú llegas a tener una estructura moral. De hecho,
En este primer tema establecemos que cuando usted descarta los 10 mandamientos de la ley de Dios, usted se convierte en ateo. Porque el mayor obstáculo de la teoría de la evolución es el tema de lo moral. Y ya en este primer tema, cuando usted está trabajando con hermanos evangélicos, pentecostales y demás, ya usted le está poniendo en el cassette cuál es su realidad. Esto es bien importante. Correcto. Seguimos. El Evangelio entonces es ¿qué cosa? Una respuesta certera a cada una de las 4 cuestiones fundamentales que afectan nuestra forma de pensar. En este primer tema concluimos que el Evangelio me da respuesta a mi origen. Somos criaturas de Dios. Fuimos creados originalmente a imagen de Dios y un problema llamado pecado nos creó una situación de deformidad de la semejanza con Dios. Pero la Biblia también me da propósito. La Biblia me dice que fui creado para dar testimonio, si lo puedes pasar ahora, para dar testimonio de la gloria de Dios. Somos testimonios vivos de un Dios creador todopoderoso que nos hizo. Y nosotros somos los que testimoniamos al universo la gloria de Dios. Tenemos un código moral que es el carácter de Dios, su amor ágape, su amor incondicional, y finalmente fuimos creados con un destino eterno. Quiere decir que por medio del Evangelio los seres humanos encuentran la definición de qué cosa es un ser humano, qué cosa es un hombre y qué cosa es una mujer. No la encuentras en ningún otro sistema en este planeta. Por eso les decía anoche a ustedes que si el Evangelio no existe, yo no hago nada en este planeta. El siguiente tema, el propósito de la Biblia. Aquí básicamente establecemos en 2 Timoteo 3:15 que nos dice cuál es el objetivo de por qué Dios creó la Biblia. ¿Y qué dice el texto? Dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué cosa? Sabio en ¿qué? En la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Darnos sabiduría en el tema de cómo alcanzamos la salvación por medio de la fe en Cristo. Por eso existe la Biblia. La Biblia me va a decir cómo alcanzo la salvación por medio de la fe. Al estudiar la Biblia debo ser cuidadoso con los textos que encuentro. Por ejemplo, 1 Juan 4:10, aquí hay una palabrita que dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aquí tenemos una palabrita que es interesante. ¿Qué es propiciación? ¿Quién me dice qué es propiciación? Ustedes están como asustados hoy. Eso es lo que Jesús es. Y Él es la propiciación, dice la Biblia. Es una palabra muy importante. ¿Qué es propiciación? Sí. ¿Qué es propiciar? Propiciar es aplacar la ira. Antiguamente, cuando venía un terremoto, ¿verdad? Los paganos tomaban una ofrenda y la traían al Dios de la tierra. ¿Para qué? Para aplacar la ira de ese Dios que está molesto. ¿Sí? Quiere decir que los paganos traían ofrendas, ¿verdad? Para aplacar la ira de los dioses. Cuando venía una tempestad, entonces había que traer una ofrenda al dios Eolo, el dios del viento. ¿Cierto? Pero en la Biblia hay una gran diferencia. Para aplacar la ira del pecado nuestro, para aplacar su ira,
Dios no le deja al pecador que traiga la ofrenda, sino que Dios pone la ofrenda que va a aplacar su propia ira. Por eso, cuando voy a estudiar la Biblia y encuentro palabritas que no entiendo, entonces tengo que ir ¿dónde? Al diccionario y consultarlas. En la Biblia conocemos a Dios. Obviamente en la Biblia vamos a encontrar las 5 columnas de la verdad. ¿Cuáles son las 5 columnas de la verdad? En la Biblia hay 5 cosas que son la verdad. ¿Cuáles son? Dios el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. El Espíritu Santo es la verdad porque Él es el que da testimonio. La palabra de Dios es verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Quiere decir que las 5 columnas de la verdad son el conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y esto es bien importante porque hoy en día hay una corriente de amigos arrianos en la iglesia adventista. Personas que entienden que Jesucristo fue creado, que no es Dios, que son testigos de Jehová adventistas. Estas personas se enojan cuando tú tratas de hablar con ellos. Y esto es bien importante. Luego hay mucha información sobre la Biblia, cómo está estructurada, en ley, historia, sabiduría, profetas menores, profetas mayores, el Nuevo Testamento, evangelios, historia eclesiástica, epístolas paulinas, epístolas generales, profecía. Recuerden que este es un estudio que usted está haciendo con amigos y relacionados. Usted lo está moviendo en el conocimiento de cuál es su problema y ahora cómo Dios va a mostrarle entonces la solución. Luego está el tema, ¿por qué tú necesitas un Salvador? Y aquí viene una pregunta importantísima. ¿Los seres humanos son pecadores porque pecan o pecan porque son pecadores? Somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. ¿Cuántos creen que somos pecadores porque pecamos? ¿Cuántos creen que pecamos porque somos pecadores? ¿Cuántos no creen nada? Saben, esto es bien importante porque hoy en día se ha levantado dentro de nuestra iglesia un concepto que se conoce como la teología de la última generación. Tenemos muchos hermanos que están metidos en ese rollo y incluso han metido hasta la naturaleza de Cristo. Escuché un tema de un hermano nuestro que decía que Cristo nació pecador como nosotros y tuvo luchas incluso con hasta deseos homosexuales. Y eso está metido dentro de nuestra iglesia de una manera impresionante. Los seres humanos pecamos porque somos pecadores. Nacemos deformados, nacemos centrados en el ego. Por eso un niño desde pequeño peca. Usted toma un grupo de niños, ¿verdad? Los pone a jugar en un patio y cuando los llama todos para irse, ¿qué hacen los niños con los juguetes? Se los llevan. Eso es mío. Yo estaba ahí cuando tú llegaste, muchacho. ¿Sí? Mi mamá es mía. Se le empujan al papá. Mi mamá es mía. ¿Cierto? Recuerdo cuando mi hijo me empujó, que yo vine a darle un beso a mi mamá y usted no puede aquí besar a esta señora que esta es mi mamá. Y yo le dije, pero tú te has volvido loco. Te has vuelto loco. Bien, Romanos 5:12. Pasaste de un texto, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense que el texto está en pasado. Todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Pecaron incluso los niños que no han nacido? Sí pecaron. Están todos metidos. En este tema, Romanos 5:12, hay una clave aquí. Y la clave es que
el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó ¿a cuánto? A todos los hombres, y todos pecamos. Y este es un punto muy importante, que lo tratamos aquí. Si quieres puedes pasarlo hasta el final, Jorge, porque vamos a pasar al siguiente tema. Pero, en esencia, lo que explicamos aquí es, cuando Dios crea a Adán, lo crea distinto a como creó a los ángeles. Los ángeles no fueron creados vinculados. Cuando Lucifer peca, él tiene que ir a convencer ángel por ángel. Pero cuando Dios creó a Adán, la Biblia dice que Dios puso aliento de vida en Adán. El original dice vidas, en plural. Dios sopló en Adán las vidas de toda la humanidad. Por eso cuando va a sacar a Eva, la va a construir, no hace otro muñeco y se la trae a Adán. ¿De dónde saca Dios a Eva? De la vida que está en Adán. Cuando Adán y Eva pecan, entonces toda la vida que está en Adán, por eso le dice que de un linaje hizo todo, ¿verdad? Toda la humanidad. Hechos 17:26, de un solo linaje, de una sola sangre, de una sola vida, hizo todos los seres humanos. Cuando Adán peca, nos arrastró a todos. Y esto creó un problema serio de justicia, pero así Dios lo creó. La pregunta aquí, ¿es justo que Adán se roba la gallina y yo caigo preso? ¿Es justo que él peca y yo tengo que morir porque él pecó? ¿Es justo? Ustedes están como asustados. Usted se roba un carro y a mí van y me buscan preso. Y la vieron a usted robándose el carro y usted tiene el carro y usted tiene la llave y usted está montada ahí y a mí me llevan preso y a usted la dejan libre. ¿Eso es justo o no es justo? No es justo, ¿cierto? No es justo. Dios dijo, los hijos no pagarán por los pecados, ni los padres por los pecados. Cada quien pagará. Quiere decir que cuando Adán cae y nos arrastra a todos nosotros, aquí hay una condición de injusticia para toda la humanidad y Dios, que es justo, se involucra con la problemática de nuestro pecado para ponernos a nosotros en un lugar donde podamos acceder a la eternidad, porque eso es lo justo para nosotros. Dios asume entonces nuestro pecado, lo carga, lo paga y ahora nos oferta la vida eterna de Cristo. Luego está el tema, ¿por qué tú necesitas un Salvador? El problema de Dios. ¿Cómo surge el conflicto? Cuando Dios está obviamente solo en el universo, antes de crear todo, Dios dice, wow, quiero crear el universo. ¿Dios crea qué? Galaxias, estrellas, planetas. Pero eso no representa ningún problema para Dios, ¿cierto? O sea, los soles no pecan, las estrellas no pecan, los planetas no pecan. Giran y giran y giran y se mueven. Pero a Dios se le ocurre entonces crear ¿qué? Ángeles. Voy a crear criaturas que me amen. Y yo me pregunto, ¿cuál era el dilema del creador en ese momento? ¿Podía Dios crear ángeles que no pecaran? Claro que sí. Eran ángeles robots. Te adoramos, Señor, te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor, te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor, te alabamos, Señor. Un día se apagan. O sea, ¿qué pasó con los ángeles? Se le acabó la batería, hay que recargarlo. Enchúfalo de nuevo. Te alabamos, Señor, te adoramos. O pueden ser ¿qué? Criaturas libres. Que decidan amarme. ¿Y qué pasa si no deciden amarme? Son libres. Aquí viene un problema. ¿Por qué Dios crea? Muy probablemente si Dios es amor, Dios necesita también ¿qué? Dios no necesita nada, ¿verdad? Pero si tú eres amor, ¿con quién lo compartes?
Yo amo muchísimo a la esposa mía, pero no me he casado. Ven, o sea, la soledad inutiliza el amor. La creación del universo y de los seres libres viene por el hecho de que Dios es amor y está colocando, ¿verdad?, el lugar donde depositar lo que Él es. Pero crea la libertad de escoger. Y esto es fundamental. Y aquí lo vamos a ver en este tema. Cuando el pecado entra, Dios tenía al menos tres posibilidades. Podía tener muchas. La primera, destruir los ángeles malos. Ustedes saben que no los iba a destruir. ¿Por qué? Porque entonces los buenos se quedan con miedo, ¿cierto? Si no hacemos lo que este Dios quiere, riángala, ñángala, morimos. ¿Sí? Pero hay una posibilidad. Eliminar todos los ángeles, buenos y malos, para que nadie se entere qué fue lo que pasó y hago ángeles de nuevo. ¿Podía Dios hacer eso? ¿Sí o no? Aquí también este es un tema importante, porque aquí nosotros demostramos que nosotros creemos en un Dios cuya omnipotencia es limitada. No es limitada la omnipotencia de Dios. Sí. Póngame el texto que dice que hay cosas que Dios no puede hacer ahí, Jorge. ¿Qué dice ahí? Sigue adelante. Ahí. Elda, ¿qué dice el texto? Si fuéramos... hay cosas que Dios no puede hacer. En el plano físico, Dios puede todo. En el plano moral, está limitado a su carácter. Si Él es justo, Él no puede ser injusto. No es que no quiere, es que no puede. No puede ir en contra de su propia naturaleza. Si Él es fiel, no puede ser infiel. Si Dios promete algo para cumplirlo, es decir, yo le dije a ellos que yo voy a venir por segunda vez para buscarlo, pero ellos están creyendo ese cuento. Dios no funciona así. ¿Ven? Gloria a Dios por eso. Entonces en este tema vemos cómo funciona entonces el origen del bien y del mal y cuál es la mecánica, ¿verdad?, que da inicio a esta situación. Luego entramos al tema del amor incondicional de Dios, y aquí básicamente Juan 3:16 es un texto que ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Y qué dice ese texto de nuestro valor? ¿El nombre suyo? Isabel. Usted lee ese texto y usted qué piensa ¿cuánto usted vale? Aquí está Dios y dice, wow, Isabel es pecadora, está condenada a muerte y yo necesito redimirla. Yo voy a entregar a Cristo por Isabel. ¿Cuánto vale Isabel? ¿Isabel vale igual que Cristo? Claro. Más que Cristo no. Vale igual que Cristo. O sea, para yo librar a Isabel voy a entregar a Cristo. ¿Qué valor le estoy dando a Isabel? El mismo de él. Cuando ocurre el conflicto en el cielo, Dios le dice a los ángeles, hey, yo los amo a ustedes de manera, yo puedo entregar mi vida por ustedes. Tú eres Dios, nosotros estamos aquí. Los ángeles no conocen a Dios en el cielo. Lo ven todos los días, pero los atributos esenciales de Dios, su misericordia, su gracia, su justicia, ellos no lo necesitan. Todo fluye en el cielo, todo está funcionando bien. Ellos no tienen la idea de la profundidad de la misericordia de Dios, de su compasión, de su perdón. ¿Ven? ¿Están como? Y pointer. Tengo que apretarlo un poquito. Yo no puedo estar apretando mucho este pointer porque después Angie me corta aquí el aura de luz. El mío que estoy tirando. ¿Sí? Jorge, quédate ahí como esclavo, no te preocupes. Yo te cambio los tuyos. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios ahora envía a Cristo por Isabel,
¿Qué le está diciendo Dios a los ángeles en el cielo cuando arrancó el conflicto allá? Dios le está diciendo, yo estoy tomando a Isabel, que es una pecadora, sin esperanza de salvación, que fue creada por debajo del nivel de ustedes, pero aún más, ella cayó en el pecado, y estoy entregando a mi hijo, el creador de todas las cosas, la fuente de la vida, por Isabel. ¿Qué le está diciendo Dios a los ángeles? ¿Cuánto valen ustedes? ¿Cuánto valían ustedes cuando se armó el lío allá en el cielo? Ustedes valían lo que yo valgo. Dios está revelando al cosmos a través del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Dios se muestra, Dios tiene que enseñarse. El Evangelio es la pasarela donde Dios se muestra a todo el mundo para que la gente diga, wow, ese Dios yo lo quiero. En el tema del amor, pues aquí enseñamos muchas cosas. Jorge, vamos a llegar aquí a los 4 tipos de amor en griego. En español como en inglés tenemos una sola palabra para amor. En español es amor. Usted ama los frijoles, ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a sus juguetes, ¿verdad? En griego no. En griego hay diferentes tipos de amor. Estorgé es el amor que yo tengo por mis familiares lejanos, mis amigos. Luego está el fileo, es el amor de padre a hijo, el amor filial, el amor de hijo a padre. Luego está eros, el amor íntimo de pareja. Y luego está ágape, el amor incondicional de Dios para con nosotros. Ahora, cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿qué palabra usted cree que está ahí en griego en el original? Eros, pastor. ¿No es eros qué, pastor? ¿Cuál es? Ágape. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A la hora que los maridos nos la pusieron en China, ¿cierto? Tenemos que morir por las mujeres, Zelda, por las esposas. No le pusieron eso a las esposas, así que las esposas se quejan tanto de querer ser como los hombres y todo eso, y a nosotros pues la tenemos más difícil, ¿cierto? A la esposa le dijeron, respeta a su marido, eso fue lo que le dijeron. Ustedes respeten, a los maridos, agapao. Amen a sus mujeres así como Dios los amó a ustedes. Así que los maridos ahora, no es que nos pasemos cuchi linda, nada de eso. Eso no dice la Biblia. Claro, hágalo porque eso es muy bonito y las damas se lo van a agradecer y llévesela a salir a comer una comidita y todo eso. Pero la Biblia está hablando de qué? Ame a su esposa con el amor incondicional con que Dios nos ama a nosotros. Para yo amar a mi esposa, como dice el mandamiento, tiene que estar aquí ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros en Cristo, esa frase en Cristo es clave en los escritos del apóstol Pablo. En Cristo. Fíjense aquí, en Cristo Dios nos perdonó, Efesios 4:32. En Cristo nos llamó. En Cristo hizo su propósito eterno. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. El apóstol Pablo utiliza la frase en Cristo de manera central en su evangelio. Romanos 6:23. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Y el que nos confirma en Cristo es Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo y nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. En Cristo es el centro del evangelio. Dios nos coloca en Cristo. Antes estábamos en Adán y ahora estamos en Cristo. Y esto es extraordinario porque usted tiene que decidir entre las dos sillas, ¿verdad? O se sienta en Adán con muerte eterna o se sienta en Cristo con la vida eterna. Ahí hablamos un poco de la reconciliación versus la justificación. No vamos a entrar en esos detalles. En este tema, que es de los primeros, también resolvemos el tema del infierno eterno que creen nuestros hermanos. Por ejemplo, el siguiente texto, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo. Y ahí le decimos a los amigos, ¿sabían ustedes que este texto se lleva de plano el concepto de un infierno eterno? ¿Por qué?
¿Dónde está la vida eterna? ¿Qué tiene que tener una persona para tener vida eterna? A Cristo. Quiere decir que para Dios torturar eternamente a los impíos, tiene que meterlos en Cristo, darle vida eterna, y ninguna condenación hay para los que están. Tenemos una contradicción. Fíjense cómo el Evangelio te elimina todos los tipos de errores que se han levantado a través de la historia en nuestras iglesias, ¿verdad? El supremo sacrificio de Cristo. Este es un tema que tiene más de 350 slides. La cruz de Cristo. Y no lo vamos a repasar así rápido, sencillamente. Aquí resaltamos el concepto de justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es un término legal que declara que alguien paga por la condena de otro. Yo tengo aquí a mi hermano, ¿el nombre suyo? ¿Sí? Carmelo. Tengo aquí a mi hermano Carmelo. Carmelo ha sido condenado por la implacable jueza Elda a muerte. Ahora yo voy a rogar un poco de misericordia con Elda y le digo, Elda, Carmelo no puede morir. ¿Cómo no puede morir? Si él está condenado a muerte. Claro que va a morir. No, él no puede morir. ¿Y usted qué me propone? Yo voy a morir por Carmelo, para que él se vaya para su casa y viva. Es un tipo bueno, él tiene una persona con un gran potencial y usted no me puede matar a Carmelo. ¿Usted está dispuesto a morir por Carmelo? Sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Perfecto. Llega el día de la ejecución, yo me aparezco y rían. ¿Y Carmelo qué? ¿Queda? ¿Yo qué hice? Justifiqué a Carmelo. Lo justifiqué. La justicia quedó satisfecha con mi muerte para que Carmelo quede libre. Pero si en vez de ser Carmelo son todos ustedes los que están condenados a muerte y yo voy donde él y le digo, toda esa gente no puede morir. Ay, ¿qué usted me ofrece? Yo voy a morir por toda esa gente que usted tiene ahí. Mire, son ahí 200 personas. ¿Qué usted me va a decir, verdad? ¿Qué usted me va a decir? Que sí, que puedo hacerlo. No son suficientes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo pudo morir? Pudo morir por los miles de millones de seres humanos si Él era uno solo. Esa es la base de la cruz. ¿Por qué pudo morir por todos si Él era uno solo? Ustedes van a tener que hacer el plan de Dios completo. Él era la vida. ¿El qué es? La vida. Colosenses dice, todas las cosas en Él subsisten. Él es que sostiene todo lo que está vivo en el universo. La vida de Cristo equivale a todo lo que está vivo en el universo. Él sostiene la vida de Angie, de Guadalupe, de todo lo que está vivo en el universo, incluso de Lucifer. Cristo es la vida. Cuando Cristo negocia con el pecado y le dice, todos esos pecadores, yo quiero que me los libertes y me le des acceso a la vida eterna, el pecador dice, tú tienes que buscarme miles de millones de vidas eternas para yo soltarte a esa gente. Y Jesús pone y dice, toma la vida mía, que es eterna, y es la vida que equivale por todas las vidas. Y libérame toda esa gente y dame el acceso a la vida eterna. Y esa es la transacción de la cruz. Cristo está entregando la fuente de vida eterna al Padre para que la disponga para los pecadores perdidos. Y Él en cambio muere en lugar de todos nosotros. Y por todos murió, dice el apóstol Pablo. Para que los que vivan, vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. El siguiente tema, luego está el tema de la resurrección, que también tiene que saber usted cómo Cristo resucita, porque si Él entregó su vida, la pregunta es, ¿con qué vida lo resucita el Padre? Y eso también lo discutimos aquí en este tema. El siguiente tema es, Jorge, hay muchos slides ahí. Wow.
Angie me está crucificando aquí también. Sigue adelante, Jorge, que vamos para adelante. El siguiente tema es el problema del pecado. A mí una de las cosas que más me impactó después de años en la iglesia, de ser primer anciano y demás. Vamos al problema del pecado, Jorge. ¿Te fuiste? ¿Por qué no lo pone en displays separados para que tú te puedas mover entonces por el otro lado? Vamos a ver algunos textos del problema del pecado. Éxodo 34:7, ¿qué dice? El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios está perdonando tres cosas: iniquidad, transgresión y pecado. Sigue el siguiente texto, Jorge. Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Siguiente texto. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Siguiente. Y pondrán sus manos, ahí está, y Job 13. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Tres palabras. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? ¿Qué cosa es iniquidad? ¿Qué cosa es transgresión? ¿Qué cosa es pecado? Ven, cuando yo no entiendo la mecánica del pecado, es muy probable que no entienda la mecánica del Evangelio. Porque el Evangelio va a resolver el problema del pecado. Iniquidad. Iniquidad significa torcido, doblado, rotado. Todos los seres humanos nacemos en iniquidad. Nacemos avón en hebreo, adiquía en griego. Somos inicuos, perversos. Se traduce avón como maldad, iniquidad, perversidad, maldad, ¿cierto? Los seres humanos nacemos en una condición de iniquidad. Transgresión, en cambio, es el pecado voluntario. Yo ya conozco los mandamientos de Dios, pero voy a actuar en contra de ellos. Dios dijo, vamos a hacer esto así, y yo digo, no, yo lo voy a hacer así. Eso es transgresión. Cuando yo conozco los mandamientos de Dios y actúo en contra de ellos de forma deliberada, soy un transgresor. Y el pecado, su traducción literal, hatá, es errar el blanco, fallar. En Israel, en Jueces 20:17 dice, habían 700 hombres zurdos que tiraban con una piedra con una honda, tiraban una piedra con una honda a un pelo y nunca pecaban. Nunca hatá. Hatá es errar el blanco, ¿correcto? El siguiente tema es la ley de Dios. Y aquí hay muchos temas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo es Dios? Dios es justicia, misericordia, fidelidad. Sigue adelante. Hay muchos textos que presentan la justicia, la misericordia, la fidelidad. Pero los mandamientos de Dios son justicia, son fidelidad y son amor. Correcto. Aquí comparamos, ¿verdad?, los 10 mandamientos con principios. Por ejemplo, el principio de amor y fidelidad. Bueno, aquí también características de Dios y de la ley. Dios es bueno, su ley es buena. Dios es santo, su ley es santa. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Pero antes que eso, Jorge, están los principios, ¿verdad? El respeto, la vida, la adoración, la liberación y demás. Luego, el hombre carnal y el hombre espiritual, y ya se nos fue el tiempo, pero aquí básicamente en el hombre carnal y el hombre espiritual explicamos que en el mundo solo hay dos grandes grupos de personas, los carnales y los espirituales. El mundo no está dividido según la Biblia en adventistas, pentecostales, católicos y todas esas cosas, no. En el mundo hay carnales y espirituales. En los carnales se ve, ¿qué cosa? Se manifiestan las obras de la carne, que son ¿qué? Idolatría, borracheras, iras, enojos, pleitos, contiendas, disensiones. A veces en nuestra iglesia tenemos personas que pelean duro.
¿Y la Biblia cómo dice que eso es? ¿Carnal o espiritual? Si yo llego a mi casa y mi esposa me aguarda con una sartén porque llegué tarde, eso es bien carnal, ¿verdad? Ahora, si yo llego y ella me dice, ay, mi amor, qué bueno que llegaste, tú debes estar cansado, mira, aquí están tus sandalias, ven, siéntate aquí, te voy a dar un masajito y te guardé un juguito de limón. Eso es bastante espiritual, ¿cierto? Carnal o espiritual. ¿Cómo pasamos de carnales a espirituales? Es un tema precioso y ustedes lo van a estar también viendo. Y ya más adelante, pues, seguimos hablando un poquito más sobre estas cosas. ¿Se me fue el tiempo o me quedan más minutos? Angélica me dice que no. Nos vemos ahorita más tarde. Dios les bendiga.